hable. ¿Cuántos tenemos necesidad de la Aleluya. Vamos a orar para que esa palabra descienda y llene nuestros corazones y nos fortalezca. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Y tenemos peticiones, Señor, para ti. Vamos a entrar en una campaña a partir del próximo miércoles, Señor, y te suplicamos que tus guerreros, que somos nosotros, nos fortalezcas, nos pongas, que podamos ponernos la armadura para poder combatir. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos, oh Dios del cielo, que podamos trabajar para tu honra y para tu gloria. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, ese respaldo, como siempre, nos lo has dado. Ahora, Padre, ponemos delante de ti también las peticiones de tu pueblo. Gracias por el que ha podido traer una ofrenda, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice al que ha dado con alegría, Señor. Y al que no tiene, provéele para que no se pierda la oportunidad de poder, Señor, honrarte y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, oh Dios del cielo, y juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas al Señor, hermanos. Muy bien, estamos invitados para la campaña. Usted sabía que una campaña es un alistamiento para una batalla, y vamos a entrar en una batalla. En una batalla, por supuesto, Cristo va delante de nosotros y nosotros vamos a ir caminando, batallando para ganar almas para el Señor Jesucristo. Así que dispóngase, hermano, no hagamos lo posible, sino hagamos hasta lo imposible por invitar personas que no conozcan a Cristo o estén alejadas, o su vida espiritual sea una vida muy débil. Traigámosles para que escuchen la palabra del Señor, y de lo demás el Señor Espíritu Santo y el Señor Jesús se encargarán. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 30 del primer libro de Samuel. Capítulo 29. Casi lo voy a encontrar junto porque necesito ver algunos versículos que están acá en el versículo 29, dos versículos específicamente. Primer libro de Samuel, hermanos. Capítulo 29, versículo número 9. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Respondió Aquis y dijo a David: yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios. Sin embargo, los jefes de los filisteos han dicho: no debe subir con nosotros a la batalla. Por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu Señor que han venido contigo, y luego que os hayáis levantado temprano y haya claridad, váyanse, partid. David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. David, hermano, a raíz de los conflictos que tenía con Saúl, usted sabe que pretendía matarlo. Saúl es una tipología del diablo, David es una tipología de Cristo. Siempre Satanás persiguiendo al Señor Jesús. Y entonces David ya no lo querían con los filisteos y le dijeron: bueno,
porque habían entrado en desconfianza y le dijeron: mira, David, ya no podés trabajar con nosotros, ya no podemos. A raíz, ¿por qué estaba David ahí? A raíz de que Saúl lo perseguía. Entonces David tuvo que irse con los enemigos y alistarse y pelear algunas batallas con los ejércitos de ellos, y el Señor indudablemente le dio victorias, pero todo tiene un final. Y entonces empezaron a desconfiar de él. En el versículo 11 dice: David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir muy de mañana y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. Ahora entramos en el capítulo número 30. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas, que eran descendientes de Amalec, habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Y no solamente eso, sino que se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños. No le dieron muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. David, hermano, esta es una... Siclag lo vamos a ver como un lugar intermedio, porque no era el lugar donde David iba a permanecer. Era un lugar, hermano, intermedio, ubicado entre la profecía y el destino. Déjenme que lo conduzca un poquito, porque dije ubicado entre la profecía y el destino. Por ejemplo, viene el Señor y levanta una profecía y le dice a usted: siervo mío, tengo un ministerio para ti y pronto yo te lo voy a dar. Esa es una profecía y la recibe, pero hay un destino, hay un camino, hay un recorrer. Esa profecía no es inmediata. Entonces, entre la profecía y el destino, recordemos que David iba a ser, todavía no era el rey de Israel, pero ya se había profetizado, porque el Señor le dijo a Samuel: busca un hombre conforme a mi corazón, un hombre al cual vas a ungir. Y entonces viene Samuel y agarra el aceite, lo mete en un cuerno y se va a buscar al ungido de Jehová. Pero uno se puede confundir. Y cuando Samuel llega allá donde está la casa del padre de David, le dice: vengo solo porque vengo a ungir a uno de tus hijos, el profeta. Mire cómo un profeta de Dios, cuando no espera la confirmación del Señor, se puede equivocar. Amén. Gloria a Dios. Porque no esperó a que Dios le señalara, sino que se dejó llevar por la elocuencia, se dejó llevar por el porte, se dejó llevar por el físico, y se equivocó 3 veces el profeta de Dios, porque dijo: este es, definitivamente este es, porque le dio el porte, porque le dio el físico. Y el Señor le dijo: no es este. Entonces es este otro. Lo vio bien musculoso, lo vio con ciertas características que le parecieron a Samuel que este podía ser al que tenía que ungir. Y el Señor le dijo: no, tampoco es este. Y viene Samuel, entonces dijo: es este, porque había 3 ahí.
y el otro también llenaba ciertos requisitos humanos. Por eso en el Evangelio la gente que sirve tiene que ser gente llamada por Dios. No por los atributos que trae y conocimiento que trae del mundo. Porque eso no muchito sirve aquí en el Evangelio. Sino que tenemos que meternos con el Señor para saber cuál es la voluntad de Dios. Y entonces Samuel se equivocó 3 veces, el profeta de Dios. Y entonces el Señor dijo, no es ninguno de esos. Y Samuel viene con el padre de David y le pregunta, mira, ¿tenés todavía otro? Sí, hay otro, dijo, pero ese está muy chiquito. Ese lo mando yo que cuide las ovejas. Trabajo ahí sencillo porque todavía no está preparado. Mandémoslo a llamar. Y mandaron a llamar a David. Y llegó David, ¿verdad? Sí, ni siquiera se arregló, hermano, ¿verdad? Sino que llegó con su vestimenta que siempre había usado. No creo que tuviera muchas. A lo sumo digo yo que David tenía 2 vestimentas. Y llegó aquel muchacho, hermano, con un cincho insignificante, tal vez con una pita, se la amarró en su túnica, llegó con sus sandalias, llegó sucito, venía del campo, venía de cuidar las ovejas, y cuando entró un hombre insignificante. ¿Sabe cómo? Para que usted se lo imagine, como usted y yo, insignificantes, pero Cristo puso su mirada en nosotros y dijo, a este quiero, a este quiero. El Espíritu, el Señor le dijo al Espíritu, anda y me traes aquel. Y tal vez a la par suya había uno guapo, había uno musculoso, y uno hermano, ¿verdad? Al inteligente. No, y el Señor agarra a los tontitos. Según el mundo, porque somos los tontitos, podemos creer que Cristo Jesús murió y al tercer día resucitó, y ahora, hermano, vive en el cielo a la diestra de Dios. Y entonces fue escogido David. Y ahí estaba David. Este es, le dijo el Señor, a él me lo vas a ungir. Era el futuro rey de Israel. ¿Sí? Y el futuro rey de Israel, hermano, después de que lo unge Samuel, lo ungió y no creció, no pasó, no sintió ni cosquillas, no sintió algo caliente, no sintió nada. Pero el Señor a través de Samuel lo había ungido. Y lo llaman al palacio. Y en el palacio lo llamaron y hacía oficios ahí, de los cuales hacía cualquier trabajador ahí, no era exclusivo. Ese era el que el Señor había escogido, era su hombre, era el hombre que Dios había escogido. ¿Por qué estaba David aquí? Porque con el tiempo Saúl sintió celos. Porque cuando salía David, que era, hermano, se convirtió en un soldado del ejército de Saúl, y cuando salía, solo victorias, y solo victorias, y solo victorias, pero no eran las victorias de David, sino eran las victorias del Señor. Y entonces vinieron las mujeres y se inventaron un cantito. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces se puso celoso. ¿Cómo en el Evangelio pueden haber celos?
Amén, así es. Y se puso celoso del muchacho. Y hermano, no solo se puso, ya, mire, porque los celos es un espíritu. Amén. Vaya que las celosas no vinieron, ni los celosos. Es un espíritu Amén. que entra. Y entonces ese espíritu que entró en Saúl intentaba matar a David. Saúl venía a David y le decía, porque mi hijito, le decía Saúl, me cantas un corito. ¿Cómo no, mi rey? Agarraba el arpa a David y le empezaba a cantar un corito, y Saúl empezaba a cerrar los ojitos y a dormirse, agarraba la lanza y de repente se la tiraba. Lo quería hacer pincho. Porque Saúl estaba, se le manifestaban ciertas cosas espirituales ahí. Y entonces David tuvo que huir. Fíjese que Saúl venía porque se volvió su enemigo. Por eso cuando usted viene al Evangelio, hermano, usted viene a los pies del Señor, uno viene emocionado, y la verdad es que le cuenta a sus amigos, le cuenta a su familia, y su familia muchas veces lo recibe a usted en otras condiciones, y cuando le cuenta que usted es feliz, ya te volviste loco, ¿verdad? Ahora sos fanático. A mí no me estés hablando de eso. Recibe usted el rechazo. ¿Pero por qué digo esto? Porque Saúl, cuando se apoderaba de él ese espíritu, lo perseguía para matarlo. Pero muchas veces cuando lo alcanzó, le decía, hijo mío, yo no quiero hacerte daño, cuando volvía en sí. Y entonces ahora él se tuvo que ir. Le hago toda esta historia para que podamos comprender mejor lo que quiero hablarles. Él se tuvo que ir con los amalecitas. Los amalecitas eran enemigos de los hebreos, pero como no lo querían, se fue con los amalecitas y empezó a luchar a favor de ellos. Pero llegó un momento en que dijeron, no, este nos va a traicionar, mejor que se vaya. Y entonces ahí es cuando yo le leí el versículo 11, donde dice, David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. ¿Hacia dónde iba David? Y aconteció que cuando David y sus hombres, aproximadamente 400, llegaron a Siclag al tercer día, y le decía que Siclag es un lugar intermedio, es un lugar de espera, ubicado entre la profecía y el destino, porque aquí hay siervos que van a ser pastores, pero tienen que recorrerlo. Esta podría ser la profecía, pero todavía falta caminar. Y entonces, por eso le decía, Siclag era un lugar intermedio, ubicado entre la profecía y el destino. Y la victoria. Cuando el Señor nos da la victoria, por eso nosotros podemos decir, yo podría preguntar, ¿estamos en victoria? Amén. Pero la victoria no es ausencia de problemas. Aleluya. No es ausencia de problemas. La victoria no es totalmente la ausencia de problemas, sino va a haber situaciones difíciles, hermano, y aún profecías que van a venir a nuestra vida que se tienen que cumplir, y van a haber batallas y van a haber luchas. Pero quiero decirle en esta mañana que poderoso es aquel que le llamó, hermano, para sostenerlo. Bueno,
Y entonces dice acá, y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Siclag, donde estaban las familias, y habían asomado a Siclag y la habían incendiado. Aquellos hombres que venían cansados de la guerra, de batallar, venían con la ilusión de estar con sus familias, saber cuántos meses tuvieron que desprenderse, hermano, de no ver a sus hijos, de no ver a sus esposas, y ahora venían con la ilusión. Miren, si uno pasa algunos días afuera y cuando siente uno, tiene el anhelo, el deseo de regresar a casa, estar con los suyos, pues esto se estaba moviendo, hermano, en todo aquel ejército. Llegaron a Siclag al tercer día y se dan cuenta que los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Siclag y habían asolado, miren, a Siclag y la habían incendiado. Malas noticias. Incendiaron todas las tiendas que habían ahí, todas las casitas que pudieron haber visto, las incendiaron estos soldados, hermanos, que estaban ahí. Entonces, y dice que se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Entonces aquí las familias fueron atacadas, no mataron a ninguno, dice la palabra, pero fueron atacados. Aquellos hombres que eran guerreros, ¿cuál era la ilusión de regresar a su aldea? La ilusión de regresar a su aldea era porque iban a estar con los suyos, iban a estar sus esposas, iban a estar sus hijos, iban a estar ahí sus familiares. Entonces tenían un deseo profundo de regresar a aquel lugar, y cuando regresan se dan cuenta que fueron asolados, que se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños. La ventaja es que no le dieron muerte a nadie y se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí, había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivas. Yo quiero que usted ponga atención, porque son las reacciones que muchas veces uno puede tomar en determinado momento, cuando uno se confunde, cuando uno piensa, hermano, que está solo. Uno puede tomar decisiones y actitudes que no son las más convenientes. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, estas actitudes. Ahí están los hombres, miren, porque debemos de entender que el maligno, una de las principales, podríamos decir, fuentes del maligno es el sufrimiento humano. A veces hay gente, hermano, que se pelea con Dios, y se pelea con Dios porque no sanó a su enfermo, sino que el enfermo murió, y entonces se pelea con Dios porque no lo sanó. Porque muchas veces, hermano, queremos tener a esa persona enferma ahí, postrada, en cama, que no puede comer, que no se puede levantar, que hermano, todas sus funciones o disfunciones en la cama, pero nosotros queremos que esa persona siga ahí, y Dios, que es grande, que es bueno, lleno de misericordia, dice: no, este hijo mío está sufriendo, me lo llevo. Esa es la misericordia de Dios. Pero cuando no entendemos, nos ponemos molestos, nos peleamos con el Señor. Y entonces estos hombres, cuando llegaron con la ilusión de pasar un momento con sus esposas, con sus hijos, pero dice,
Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivas. Malas noticias. Por ejemplo, fíjese que si usted viene aquí y no viene temprano, pero viene con su carro y no lo puede poner en el parqueo, entonces usted lo deja afuera. Pero resulta que allá afuera, aquí es un lugar donde hay mucho maleante y le pueden robar la batería. Si le roban poquito. Ahora, si le roban más, le roban el carro. ¿Con quién se enoja usted si usted vino y está aquí oyendo la palabra de Dios? Usted este domingo se volvió un buen cristiano. Está oyendo la palabra del Señor. Pero si estoy yendo a la iglesia, nunca le he llamado, hoy digo, hasta bien y me roban. Y así estaban aquellos. Pero no debemos, hermano, ¿a quién le interesa más a Satanás afectar? ¿Al cristiano o al que no es cristiano? Al cristiano. Para que piense precisamente de esa manera y se aleje de los caminos del Señor. Pero yo quiero decirle que el que te llamó es poderoso para sostenerte. Aleluya. Y entonces cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad había sido quemada. Mire, ellos iban ilusionados. Tal vez alguno encontró una piedra, algo ahí bonito. Este lo llevo para mis muchachitos, este lo llevo para mi casa. Y cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivas. Aquí hay reacciones. Por eso yo le hablaba, ¿cómo vamos a reaccionar? Por ejemplo, yo un día pensé, ¿cómo voy a reaccionar si me roban si soy asaltado y me roban un carro? ¿Cómo voy a reaccionar? Eso pensé yo. Y Dios me lo concedió. Y como estaban armados, aquí están las llaves. Llévate el carro. Me querían quitar lo que cargaba. Ya no me toquen porque ya les estoy. Llévate el carro, no me interesa. Y bajaron ahí y me quitaron unas pulseras y se llevaron el carro. Entonces yo dije, gracias Señor, porque no reaccioné de otra manera, sino que reaccioné con paz en mi corazón, sabiendo que para ti es más valiosa mi vida que un vehículo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice que ahí estaban después del shock. ¿Qué es eso? Una gran nube de humo. Allá hay un incendio. ¿Dónde se ve ese incendio? Apuremos. Era en la aldea de ellos. Y cuando llegaron, dice, sus hijos, sus hijas, sus mujeres las habían llevado cautivas. ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces David, versículo 4, y la gente que estaba con él, mire cómo reaccionaron, alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. El llanto no es incompatible con el dolor, es compatible. Por eso cuando nosotros perdemos a un ser querido, se vale llorar. Se vale llorar. No, como yo soy cristiano y los cristianos se vale llorar, así como se vale llorar
en la presencia del Señor, Aleluya. cuando el Señor nos está ministrando. Gloria a Dios. Se vale llorar ante el dolor, y hay dolor del cuerpo y hay dolor del alma. Yo sé que Jehová es nuestro pastor, y si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y aunque estemos en valle de sombra y muerte, vamos a tener aliento, porque su vara y su callado es lo que nos infunden aliento. Aleluya. Pero oigan, dale palmas al Señor. Por eso cuando nosotros hablemos de la palabra de Dios y hay pasajes que saltan, letras que saltan y se nos meten, tengamos libertad. Amén. Tengamos libertad. Y si tocan nuestro corazón, nuestros sentimientos y van a rodar lágrimas por nuestros ojos, hagámoslo, porque es para la honra y para la gloria del Dios del cielo. Ahora oigan, entonces David y la gente que estaba con él, miren lo que hicieron. Ya se imagina, hermano, miren, ya se imagina estos hombres que habían estado en guerra, que habían matado a hombres, que habían estado heridos, que estuvieron algunos a punto de morir, pero se recuperaron. Eran hombres valientes, eran hombres de guerra, eran hombres que no se asustaban. Pero dice aquí que el dolor los alcanzó y lloraron. Tal vez fueron hombres que le decían: usted no tiene que llorar porque es hombre. Pero ahora ellos les tocó el momento y dice la palabra, dice aquí la palabra. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz. Ni siquiera lloraron así, hermano, lagrimitas, no, sino gritaron. Estaban gritando y eran gritos de dolor, hermano, eran gritos que estaban expresando un sentimiento tan tremendo hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Aleluya. ¿Cuánto tiempo llorarían esos hombres? ¿Cuánto tiempo lloraron ante la impotencia? ¿Cuánto tiempo lloraron ante el dolor que les estaba causando todo esto? Hasta que se quedaron exhaustos. Hasta que se quedaron, dice, que ya no tuvieron fuerzas para llorar. Pero después viene la reacción. Después que va pasando todo esto, viene una reacción que es humana y es lógica. Vale, entonces, dice acá, las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas, eran las mujeres de David. Y David estaba muy angustiado. Después del dolor, le entró angustia. David dice que estaba afligido, angustiado, porque oyó hablar a la gente. Porque la gente hablaba de apedrearlo. Por eso usted tiene que tener hasta cuidado con las amistades. Cuando son así muy chicles, hermano, después le va a doler que el otro lo esté difamando, esté diciendo esto, esté diciendo lo otro, pero usted tiene que estar preparado. El único que no le va a fallar se llama Jesucristo. Él no falla, Él es el mismo. ¿Con quién iban cuando necesitaban un consejo? Con David. ¿Con quién iban cuando le preguntaban: David, ¿qué vamos a hacer en la batalla? Les daba las instrucciones. ¿Con quién iban cuando se sentían desconsolados en la guerra? ¿Con quién iban cuando ya se sentían desanimados y frustrados? Con David. Pero David se dio cuenta de algo. Dice que cuando ya no les quedaron fuerzas para llorar y vieron lo que había pasado, David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. ¿Cómo se siente usted
cuando usted hace una amistad y con esta amistad usted se pega bastante. Y esta amistad después habla cosas de usted. ¿Cómo se siente? Usted no se va a sentir bien, se va a sentir mal. Y entonces aquellos hombres que David a algunos les había salvado la vida, que algunos tenían necesidad tal vez de oración, David oraba por ellos, David los consolaba, David, hermano, velaba por ellos. Ahora estaban hablando de apedrearlo. Ahora dice aquí la palabra, miren, David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues el pueblo estaba amargado en su alma por lo que había pasado, hermano. Los pleitos y todas estas cosas que ocurren, todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Y David estaba afligido, David estaba asustado. Mal David, dice aquí en el versículo 6, síganme por favor, se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Sí? David tenía mucha relación con Dios. David no estaba solo porque David siempre reconoció que el Señor era su pastor. Aleluya. Y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tiene vara y tiene callado. Y entonces el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David, me interesa que lea esto, se fortaleció en el Señor su Dios. David se acordó de aquellos salmos donde dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Aleluya. Y si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Dele palmas a Dios del cielo. Bien, vayamos al Salmo 56:3. Y si no, yo aquí se lo busco y lo leo. Salmo 56. Vamos a leer el 2, 56:2. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, o sea, cuando tenga miedo, pondré mi confianza en ti. ¿Ha tenido miedo algunas veces, señor? Pues aquí está la respuesta. David también tuvo miedo. Y dijo: cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti, porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi protector. Yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo. Confiaré en las promesas de Dios, en Dios he confiado y por lo tanto no temeré. Denle palmas al Señor. Regresamos a donde estábamos. David estaba asustado. Y fíjese que cuando David quería librar una batalla, llamaba a uno de confianza, un soldado de confianza que se llamaba Joab. Pero cuando David quería buscar al Señor, no buscaba a este soldado que se llamaba Joab, sino llamaba al sacerdote que se llamaba Abiatar para preguntarle qué quería el Señor. Entonces, en el versículo 6 dice que David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. Mire, cuando usted tiene una idea y los demás la aprueban,
y de repente no funciona la idea que usted tuvo, ¿a quién le echan la culpa? No a los que aprobaron la idea, sino al que tuvo la idea. Aleluya. Entonces los soldados, aquellos soldados, miren hermano, quiero decirle algo en esta mañana. El único fiel en el Evangelio se llama Jesús. Amén. El único fiel, Jesús. Aleluya. Los soldados que habían recibido favores eran aquellos 400 hombres que llegaron a la cueva de Adulam, amargados, endeudados, que no tenían esperanza. Y cuando llegaron a la cueva de Adulam, David, hermano, no puedo decirle, les abrió las puertas, pero los recibió, los consoló, les enseñó una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? Confiar en el Señor. Esa es la nueva vida. Y aquellos hombres fueron cambiando. Fueron cambiando. Pero ahora hablaban de matarlo. Cuando las cosas no salen bien, nosotros andamos buscando, hermano, a quién le echamos la culpa. Aleluya. Y entonces ellos, fíjese, David empezó a sentir que estos hombres ya no lo miraban como lo miraban antes. En estos hombres había odio, en estos hombres había resentimiento. Aleluya. Estaban hablando de apedrearlo, estaban hablando de muerte. Y entonces, miren, ¿y por qué? Porque el pueblo estaba amargado en su alma. A veces nosotros queremos echarle la culpa a los demás. Por eso es bueno, hermano, que usted se ministre. Aquí hay un área que se llama administración, donde pueden venir hombres y donde pueden venir mujeres. Porque a veces no son las demás personas las que tienen la culpa y nosotros creemos que así es, si no somos nosotros. Pero gracias al Señor, Dios nos puede sacar de todo esto y seguir adelante. Entonces, dice acá, David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. David se acordó y dijo: en todos estos años, en todas estas persecuciones, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y si Él es la fortaleza de mi vida, ¿a quién le tendré temor? Entonces se fortaleció. Y dijeron: ¿qué estás haciendo, David? Se quitó, hermano, se quitó el traje de comandante. Miren. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. El efod era una vestidura sencilla. Se vistió, se quitó la ropa de general y se vistió de una vestidura sencilla, de efod. Eso significa que David ahora confiaba única y exclusivamente en el Señor. No es con ejército, no es con armas, sino más por su Santo Espíritu. Por eso, cuando David quería librar una batalla, llamaba a Joab. Pero cuando quería buscar del Señor, llamaba al sacerdote Abiatar. Y dice acá: entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Se quitó las ropas de guerra, se quitó las ropas de batalla, las ropas que lo hacían sentirse seguro, las ropas que lo hacían sentirse orgulloso, y se puso algo sencillo, se puso un efod. Esa es la sencillez del Evangelio. Y entonces se puso un efod, y cuando se puso un efod, ¿sabe qué hizo?
consultó al Señor. Ahora ya no era el general, ya no era el capitán, ya no era el rey que daba órdenes. Ahora era un hombre que estaba en problemas y que buscaba de la presencia del Señor. Dele palmas al Dios del cielo. Entonces, vino David y preguntó. Mire qué pregunta. ¿Perseguiré a esta banda? ¿Puedo perseguir a esta banda? Es sencilla la pregunta, ¿sí o no? Porque pueden haber preguntas muy sencillas en tu vida. Pregúntale a Dios qué hacer. ¿Perseguiré a esta banda? ¿Los podré alcanzar, Señor? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Ahora tenían la seguridad de la palabra bendita del Señor. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde quedaron algunos rezagados. Pero David siguió adelante, y él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado cansados para cruzar el torrente de Besor, y se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio, y se lo llevaron a David, le dieron pan y comió, y le dieron agua a beber, y también le dieron un pedazo de torta de higos, 2 racimos de uvas, de pasas, y comió. Y su espíritu le volvió, se estaba muriendo, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo: soy un joven de Egipto, siervo de una malecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negev de los Ereteos, contra el de Judá, contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Era uno de los que habían asolado aquella región. Entonces David le dijo: ¿me llevarás a esa banda? Y él le respondió: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a esa banda. Cuando lo llevó, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando, por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Dios se los había entregado en las manos a David, y David hizo lo que correspondía y rescató a toda aquella familia. Lo que quiero yo que usted note, hermano, es que vea cómo en este evangelio la alianza divina es maravillosa, y nosotros tenemos a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo, y debemos de pedir esa alianza maravillosa que nos dará la victoria.